es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Muy bien, seguimos en la mira. Cuando comenzó la pandemia, los chiquilines, los niños, parecía que iban a ser los menos afectados. A la larga, terminamos viendo que los especialistas de diversas ramas terminan diciendo que los niños y los adolescentes son los más afectados por las medidas que se han tomado para enfrentar esta pandemia. Estamos en contacto con Carmen Rodríguez, que es socióloga. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Gabriel? Psicóloga ¿Todo soy, bien? digo para que no se me arme lío. Es psicóloga, perdón. Psicóloga, es doctora en educación, es consultora de UNICEF, tiene un currículum impresionante, es asesora de organismos internacionales, trabaja en el Abrojo, tiene publicaciones eh, y es especialista en temas de infancia y adolescencia. Carmen, si hablamos del encierro que los chiquilines están sufriendo, y pudiéramos referir también al encierro que los niños y adolescentes sufren en el INAU, uno podría decir, son situaciones completamente diferentes, ¿no? Unos están institucionalizados por haber cometido alguna infracción y otros están en sus casas. Pero imagino yo, no lo sé, que el encierro como tal termina provocando los mismos efectos en uno y en otro. ¿Es así? Bueno, sí, hay mucho de eso. A ver, en primer lugar, agradecerte la invitación a conversar. Me parece que es importante hablar de los niños, de las niñas y de los adolescentes en este tiempo. Evidentemente la pandemia se ha extendido mucho más allá de lo que podíamos haber imaginado. Las medidas que se han tomado también se han extendido y han ido cambiando en el tiempo, pero lo cierto es que los niños, niñas y adolescentes están más confinados, digámoslo así, que otros grupos. Vos hacés una comparación que es interesante. Voy a detenerme un poquito en la primera, es decir, qué pasa con todos los niños y con todos los adolescentes en esta medida de quedarse en casa al principio, de mantenerse en la burbuja, de no ir a la escuela. Es decir, un conjunto de acciones, de decisiones que se han tomado, que desde el punto de vista sanitario tendrán, por supuesto, su justificación y su valor y su importancia y su pertinencia, pero que a la larga ha supuesto que los niños y los adolescentes se han privado de un componente que es sustantivo para la salud, para el bienestar, para el pasarla bien, digámoslo, que es intercalar eso que llamamos el tiempo familiar con ese tiempo divino, valioso, importante, durante la infancia y la adolescencia, que es el tiempo que uno no está con la familia. Es decir, todo ese tiempo y todos esos espacios que disponemos en la sociedad para que los niños salgan a diario de sus casas y vivan esa experiencia de dejar de ser el hijo de, el hermano de, el primo de, para ser uno más entre los demás, con sus pares y con otros adultos. Por supuesto que eso primordialmente acontece en la escuela, pero no solamente en la escuela. Por supuesto, la escuela es el lugar privilegiado. Pero todos esos otros espacios que destinamos para la infancia, los clubes de niños, los centros juveniles, los centros deportivos, los espacios culturales, ese lugar a donde van a hacer arte, deporte, recreación, se suma a todos esos espacios que la sociedad tiene dispuesta para que los niños vivan esta experiencia cotidiana y a buena dosis de no familia. Y eso es lo que se ha privado en estos tiempos, casi un tiempo que lleva un año, con intermitencias, por supuesto no ha sido todo homogéneo, pero ya vemos los efectos en el bienestar de niños y adolescentes en el presente y también podemos pensar en el futuro. Y entonces lo primero que tenemos que constatar es que los niños, las niñas y los adolescentes necesitan este otro lugar, este otro tiempo no familiar. Ya lo sabíamos
Lo que pasa que esta pandemia ha venido a poner sobre la mesa no necesariamente lo que ignorábamos, pero sí lo que a veces omitíamos y lo que ahora se subraya. Los niños, las niñas, los niños y los adolescentes no están solo en manos de sus familias. Y la sociedad no es una sumatoria de familias. La sociedad es ese otro lugar, esa otra cosa también, donde ese espacio público, ese espacio de lo social, donde muy tempranamente los niños aprenden cosas sustantivas, desde el jardín de infantes, desde los primeros tiempos, y hasta que termina ese largo proceso de crianza, digamos, necesitamos esos otros lugares, y por eso cuando hablamos de infancia y hablamos de adolescencia, es importante no familiarizar el concepto que tenemos de infancia y adolescencia. Por supuesto, la familia es un lugar sustantivo. Preferimos decir, apoyado en algunos autores, que deseamos para todos los niños y para todos los adolescentes familias suficientemente buenas. No ideales, porque no hay ninguna que sea ideal, no hay ninguna que esté libre de conflictos, libre de daño, pero cuando decimos suficientemente buenas, esperamos que las familias cumplan primordialmente con esa función de cuidado, de protección, de acompañamiento. Sí. Pero perdóname, incluso esto que estás diciendo al mencionar el tiempo familiar, ¿verdad? Hay no sé si llamar un mito o no, o una frase, digamos, que no se acompasa con el cambio de los tiempos y con lo que hemos ido comprobando a medida que la sociedad se ha hecho cada vez más abierta y que se tiene más acceso a denuncias, etc. Y es que la casa no siempre es el lugar más seguro. A los niños les decimos no sacas a la calle porque pensamos que la calle es el lugar más inseguro, y para muchísimos niños el lugar más inseguro es su casa. Sí, eso es así. Muchas de las formas más extremas de la violencia, el abuso sexual, acontecen en relaciones familiares y conocidas. Esto es parte de lo que suma a no idealizar lo familiar, en el sentido de que no todas las familias, por ser familias, cumplen con esta condición de ser lo suficientemente buenas. Así que esa función que cumplen estos lugares que no son familias, son lugares de protección necesariamente. Ese ir y salir, ese entrar y salir, esa apertura de lugares endogámicos, es algo que contribuye con el bienestar, con la salud presente y con la salud futura de los niños y de los adolescentes. Eso es exactamente así como lo decís. Y el Estado que ha tomado decisiones tales como no abrir las escuelas, con la presencialidad, digamos, que la escuela sobre todo es la primera barrera en la que se detectan muchas veces abusos y otro montón de cosas, ¿no? En realidad cuando sacan las cifras del CIPIAB uno no va a saber muy bien si no sufrieron un gran impacto porque se perdió durante todo el año y pico ese control que es la escuela, ¿verdad? Sí. ¿El Estado qué pensás que puede hacer para subsanar esta decisión que tuvo de sacar a los niños de las escuelas, por ejemplo? ¿Cómo se puede recuperar ese tiempo? Bueno, a ver. No el tiempo educativo, no estoy hablando del tiempo educativo, no estoy hablando del tiempo en otro sentido, digamos, ¿no? El tiempo de socialización, el tiempo de chiquilines más agredidos y menos defendidos, no sé. Sí, todos estamos deseando que este tiempo pase y que llegue ese otro tiempo que se ha nombrado de muchas maneras, pero creo que en el fondo a lo que se alude es a recuperar ese espacio social y público para todos y para los niños, niñas y adolescentes también. Yo creo que acá hay un concepto que me gustaría transmitir de manera muy simple, porque creo que todos los podemos entender. Hay ciertas filosofías que dicen, la inmunidad impide la comunidad. Es decir, la vida en comunidad, la vida en común, bueno, supone, estar expuestos a todo tipo de intercambio, todo el tiempo, con pandemia o sin pandemia. La cosa es que la pandemia nos obligó, digamos, para cuidarnos y para preservarnos, a esta vida de inmunidades, digamos. Pero
todos vivimos la experiencia de los efectos que eso trae en la vida de todos nosotros, en la vida social, en la sustentabilidad de la vida, en el trabajo, en todas las áreas de la vida y por supuesto también en el bienestar psicoemocional y en la salud mental. Vos sabés que hoy se está volviendo en la agenda pública, aparece de una manera totalmente novedosa luego de la pandemia esta cuestión de la salud mental y del bienestar psicoemocional de niños, niñas y adolescentes. Esperemos que si algo bueno, porque siempre, aún en los peores momentos y en las peores experiencias de la vida, siempre hay algo para aprender y siempre hay algo para rescatar. Y yo tengo la esperanza de que una de las cosas buenas que deje esta experiencia disruptiva, impactante, sea que miremos con ojos nuevos la importancia que tiene la salud mental, el bienestar psicoemocional de niños y adolescentes, que a veces tenemos un conjunto de mitos en torno a eso, como si los niños siempre fueran felices, como si los adolescentes siempre fueran alegres y divertidos, como si omitiéramos un poco el dolor que supone crecer, para todos y en todos los tiempos. Y, y, y muchas veces cuando hablamos de esto, o lo invisibilizamos, o lo negamos, esto no tiene que ver con los niños y los adolescentes, o lo transformamos en un trastorno, en una enfermedad crónica. La enfermedad mental nos aparece una representación así como de los trastornos. Estamos llamados a mirar de otra manera, con otros lentes. Entender que el bienestar psicoemocional no es una cuestión de enfermedades ni de locura, es algo que nos acontece a todos en todas las edades y que los niños y los adolescentes necesitan ser protegidos, cuidados, escuchados con atención cuando sufren, cuando denuncian un dolor, cuando expresan sus emociones. Hay mucho para reprogramar, me parece, de la relación que tenemos con el sufrimiento psíquico y emocional de niños y adolescentes, y hay una oportunidad que la pandemia nos permita trabajar de otra manera con estas cuestiones y precisamente prestar atención en esto que decías, Carmen, y decime, a corto plazo, digamos, sí, o a mediano, ¿cuáles son los efectos esperables de esta situación sobre los chiquilines? Los efectos ya los estamos viendo. Lo estamos viendo en el malestar y el sufrimiento que tienen los niños y los adolescentes. ¿De qué? ¿Por qué sufren? Si hiciéramos la pregunta bien profundamente, ¿por qué sufren? Pero uno puede decir, sufren por dos grandes cosas y después mucha variación, ¿no? Pero sufren porque han perdido un ingrediente sustantivo de la alegría y del bienestar infantil, que es el encuentro con pares y es el juego espontáneo. Los niños están privados de eso, de jugar con sus pares, ni con sus hermanos, ni con su madre, ni con su padre, ni con sus primos, que está todo muy bien cuando hay tiempo de juego, por supuesto que no se entienda mal, pero nada mejor que un congénere, que un compañero de generación para jugar en los tiempos de la infancia. Nadie juega de la misma manera como juega un congénere, digamos, uno de la misma edad, un par. Entonces, eso hay que recuperarlo. Tenemos que confiar que el juego con pares va a cumplir una función sustantiva en la recuperación de muchos de los daños que ha causado esto. Creo que tenemos que en lo inmediato revalorizar y recordar algo que los psicólogos sabemos mucho, pero que también en la vida cotidiana queda devaluado, que es el lugar del juego, que tiene, el lugar que el juego tiene en la vida de los niños. El juego no es juego para el niño. Qué sanador puede ser el juego, ¿no? El juego es reparador, es sanador, es invención de otros mundos. Y los niños juegan, sí. Viste que hay una cierta devaluación del juego. Está jugando, está haciendo algo que es tan importante como comer, tan importante como vestirse y tan importante como estudiar. Así que una de las cuestiones así que hay que hacer es permitir juego, jugar, habilitar, porque ellos van a hacer mucho por ahí, van a poder aliviarse mucho por ahí. En el caso de los adolescentes, y bueno, un poco lo mismo al adolescente, digamos, que es recuperar el tiempo con los pares. Y los adolescentes, todos lo sabemos, pero también lo omitimos, los adolescentes están en la edad de la exogamia, decimos. Es decir, ese tiempo de salir de lo familiar, de explorar otros mundos, de hacer otras cosas. Justo en este tiempo que hay que salir de lo familiar, los adolescentes son reenviados por cuidado a un exceso de familia, diría yo. Así que Carmen, las familias tenemos que recordar que los adolescentes salen al mundo, se encuentran con sus pares, porque si no les cuesta mucho llevar adelante la vida.
Ojalá estas opiniones, este tipo de reflexiones sean escuchadas. Carmen, yo la verdad que te agradezco enormemente. En algún momento vamos a tener la oportunidad de conversar más largo, Ujú. pero te agradezco hoy que nos hayas acompañado, ¿sí? Gabriel, solamente para la próxima, una cosa que dijiste al principio, voy a tomar 30 segundos para decir, es cierto lo que nos hace pensar de las prácticas de encierro que tenemos con ciertos adolescentes, ¿sabes? Tenemos que hablar mucho de eso, capaz que hoy no es el momento, pero me gustaría cerrar diciendo esto. Encerrar y cuidar en tiempos de infancia y adolescencia casi nunca van juntos. Los adolescentes que están encerrados son los que han cometido ciertos delitos, pero también son aquellos que son enviados a las instituciones de protección por cuidado. Y si algo tenemos que pensar es ¿por qué como sociedad perpetuamos prácticas de encierro para proteger? Yo querría dejar eso picando y aludiendo a que pensemos seriamente el hecho de que encerrar y cuidar a niños y adolescentes casi nunca van juntos. Muchas gracias, Carmen, que pases bien. Nos vemos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos.